Sigamos con el tema de Israel. Amén. Claramente vamos a ver en este estudio de Israel que Dios no escogió a la descendencia de Abraham ni de Jacob por casualidad. Dios los escogió porque Dios conocía lo que iba a pasar con ellos. Y conociendo lo que iba a pasar con ellos, entonces Él pues diseñó su plan. Amén. Teniendo en cuenta todo lo que iba a suceder. Fíjense que esto no es nada extraño en la Escritura, porque el mismo Mesías, que dice Pedro en el primer discurso, que todo lo que se hizo con el Mesías fue porque Dios lo había ¿qué? Predispuesto en su conocimiento de las cosas. Amén. O sea que todo eso ya estaba tenido en cuenta en cómo Dios iba a hacer las cosas. Amén. Cada palabra que se iba a decir, cada acción que se iba a decir, todo estaba allí. ¿Por qué Dios escogió a Jeroboam para que fuera el primer rey de Israel del norte? Por lo que Dios conocía de él, lo que iba a hacer. Ahora, ¿cuántas partes involucra el plan de Dios con Israel? El plan de Dios para salvar a la humanidad. Sí, ¿cuántas partes están involucradas en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, para la bendición de todas las familias? Partes como que... Partes, o sea, un plan puede tener varias partes, ¿verdad? Pero es un solo plan. Todas las partes van a ser... Pero no son todas, sino en la estructura. Sí, en la estructura del plan. Amén. Se dice que Israel Dios lo comisionó para que dé a conocer al mundo la palabra del Eterno. Eso es una de las partes que yo entiendo. Ok, le preguntamos porque como ya hemos estudiado acerca de las promesas que Dios dio a Abraham y las promesas que Dios les dio a Jacob, era para traer a la mente esas promesas. Que en las promesas que Dios dio a Abraham y a Jacob, ahí están las partes. Y en realidad solamente son dos partes. Una parte es que por la simiente de Abraham vendría una simiente prometida. Amén. Una simiente prometida, no el pueblo, sino el Mesías. ¿Verdad? Está hablando del Mesías, no hablando de toda la descendencia. Pero por otra parte, hay otra promesa a Jacob, donde se le dice que él sería una nación y muchedumbre de naciones. Esas son las dos partes que tiene el plan. Ahora, esas dos partes realmente pueden caminar independientemente, como lo vemos. ¿Están entendiendo? Ahora, luego hay que ver es cómo esas dos partes se van a unir para cumplir ese propósito. Y es ahí entonces donde podemos entender qué es toda esta historia de Israel. ¿Qué es toda esta historia de que fueron 12 hijos, que se formaron un reino, que luego se dividió en dos reinos, que uno fue echado por una parte y el otro fue echado para otra parte, que uno regresa, el otro no regresa? Entonces nada de eso se puede comprender si uno no entiende de que en realidad son dos partes de un mismo plan. Y que cada parte tiene que cumplir ¿qué? El plan, claro. El plan, su propósito. Amén. Vamos a ir a las profecías de Moisés para no dejar pasar este tiempo. Al menos leamos la profecía de Moisés. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 24. Y aquí vamos a confirmar el hecho de que Dios haya escogido la descendencia de Abraham y de Jacob, pues fue un regalo para ellos. Amén. Aun cuando Dios mostró que Abraham y Jacob eran dignos de recibir ese regalo. Amén. Y ese regalo, ¿cuál fue? Que ellos fueran los instrumentos por medio de los cuales el plan de Dios se iba a desarrollar. Amén. Y esa bendición pues también alcanzó a toda la descendencia de Jacob, a sus 12 hijos. Amén. Aun cuando ellos la valoraran o no, realmente como dice Pablo en el libro de Romanos cuando pregunta, bueno, entonces, ¿qué mérito tiene ser judío? ¿Qué responde él? ¿Qué responde la Escritura? Mucho. Porque a ellos se les encomendó los pactos, la circuncisión, las promesas. Amén. Ahora que el judío
valore o no valore eso, es otra cosa. Pero en realidad hay una gran bendición para ellos en eso. Amén. Entonces dice aquí, esto es para que entendamos de que cómo Dios puede anunciar algo y el hombre tal vez no llegara a comprenderlo, no llegara a entenderlo en su momento. Amén. Dice aquí, y dirán todas las naciones, voy a leer esta versión que tengo aquí, que es la Biblia de las Américas, y dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Y esto viene a consecuencia de que ya Moisés ha venido hablando y diciendo de que todo lo que Dios iba a hacer con Israel, cómo Israel se iba a apartar, cómo Israel iba a pecar, cómo Israel iba a apostatar, y entonces cómo Dios los iba a tratar. Amén. Y cuando se cumpliera ese castigo, cuando se cumpliera esa acción de Dios de tener que castigar a Israel y sacarlos de la tierra, entonces viene esta reflexión aquí donde dice que las naciones entonces preguntarán, ¿por qué esta gran explosión de ira? O sea, ¿por qué Dios se molestó tanto con este pueblo? ¿Verdad? Como que para el hombre, que el hombre peque nada. ¿Por qué Dios se molesta tanto? Porque es algo serio, el pecado es serio delante de Dios. Amén. Y dice, y los hombres dirán, la respuesta que se le dará a esa pregunta es, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Interesante que Moisés, que la palabra diga hasta hoy, cuando realmente todavía no ha sucedido nada. Amén. Habría que estudiar la palabra que está escrita ahí. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Amén. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué Moisés termina esta sección con ese versículo? De que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Claramente porque Él va a hablar de cosas que ellos, aunque las van a escuchar, no las van a entender. No van a comprender, no van a saber realmente la magnitud de lo que Moisés está hablando allí. Amén. Dice, la verdad, ni los israelitas en general, ni las naciones extranjeras podían llegar a entender el plan de Dios. Uno podría preguntarse, ¿por qué si Dios conocía lo que iban a hacer y lo que les iba a suceder, para qué introducirlos en esa tierra? Que es la pregunta que la gente siempre se hace, ¿verdad? Y es claramente allí donde podemos ver que Dios no se mueve por las circunstancias, sino que Él estaba llevando a cabo su plan de salvar a la humanidad con un pueblo que en su momento no entendía su verdadera misión y solo vivía en su presente. El hombre no va a invalidar la obra de Dios. El hombre no puede estorbar la obra de Dios. Dios lo va a hacer con o sin las personas. Amén. Con el que Dios escoge. Y aún va a usar a aquellos que en su rebelión también van a ser usados para cosas malas. Amén. Uno ve a Judas y ve a mucha gente, ¿verdad? Por eso Dios anuncia de antemano la restauración de Israel, queriendo decir que su plan no es invalidado, obstruido por los errores o incredulidad de los hombres. Las cosas ocultas en aquel momento solo vendrían a revelarse cuando se manifestara el Mesías anunciado. Como enseña el apóstol Pablo, el ministerio que estaba oculto, pero que ahora es dado a conocer a los hombres por medio de la predicación del mensaje de la salvación. O sea, cuando se le habla a ellos de todo lo que va a pasar, y también les anuncia la restauración. Ahora, ¿ellos sabían realmente cómo Dios iba a restaurarlos? No se sabía. Amén. ¿Qué habla Moisés de la restauración? Capítulo 30, versículo 1. Dice, y sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, o sea, todo lo que se habló del castigo, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. O sea, cuando todo esto se cumpla, cuando toda la bendición y la maldición se cumpla,
sobre la vida de estas personas. Entonces, y ellos estén en el exterior y recuerden todas estas cosas, dice, pero hay un requisito allí, ¿verdad? Y vuelvas al Señor. No es que Dios los va a perdonar y los va a restaurar así porque sí. Amén. No, Señor. Aquí hay un punto. Cuando estés en una condición y vuelvas al Señor, y aquí es donde uno puede ver la diferencia con el evangelio que hoy predicamos. Que hoy lo que tratamos de ofrecerle es solución de problemas a las personas, pero sin que las personas realmente quieran volver a Dios. Amén. Y eso no va a ser ninguna restauración, no va a ser ninguna salvación al fin y al cabo. Dice, y vuelvas, versículo 2, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver a tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, estas promesas fueron dadas ¿a qué? ¿A la tribu de Judá solamente? ¿A los judíos? ¿A todo Israel? Así que este tema apunta a todos. Amén. Que todos van a ser castigados, que todos van a ser desterrados de la tierra de Israel, pero que todos también serán restaurados. No los que pecan, sino la descendencia de ellos que se arrepientan, la descendencia de ellos que se vuelva a Dios. Amén. Todas las generaciones que busquen a Dios, pues entonces serán, en su momento serán restauradas. Amén. Ahora el punto es, ¿por qué Moisés habla de que Dios circuncidará el corazón a esa generación? ¿Por qué Dios no le circuncidó el corazón a esta generación que está aquí? Porque todo, como dice usted, gira todo alrededor de Israel. Porque no es pacto que Dios hace con otros pueblos diferentes, no es como el mismo. Ahí se cumple lo que dice que viene 31. No es como otro pueblo, digo. Es el mismo, su descendencia. Nosotros entramos ahí por misericordia, por Dios. Amén. Sí, pero hay que entender una cosa. ¿Por qué Dios no circuncida el corazón de este pueblo que está allí? Para que no peque. Porque claramente vemos que la circuncisión del corazón tiene que darse en un contexto especial. Amén. Y para un grupo específico. Amén. Porque, ¿qué pasa si Dios hubiera circuncidado el corazón a todos estos que están aquí y a todos los hijos de ellos después? Pues nada, la historia que hoy contamos se hubiera contado. No habría pacto de nuevo. No, y además de eso, No habría pecado de Israel, de idolatría, no habría destierro. Amén. Entonces claramente Dios tiene que dejarlos en sus propias capacidades. Pastor, no es también porque él estaba presente, ¿Quién? Dios, con ellos, Moisés y todos ellos no necesitaban eso, sino que tenían una ley. Pero Ya le respondo, pero un momento. me está escapando lo que hay que Sí. decir. No, pero tengo entendido que ahí está incluido, no incluye esa generación de circuncidar el corazón, pero creo que ahí le está hablando inclusive a la gente, a los que fueron rebeldes, que no pudieron entrar, que no entraron. No, estos ya son los que van a entrar. Son los que van a entrar. Sí, los que van a entrar. No, claramente el hecho de que el tabernáculo esté en medio de ellos no va a hacer que ellos cambien. Porque el tabernáculo entró a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. Y no por eso ellos se mantuvieron firmes. Dios no los circuncidó porque esa es la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia a través del Mesías. El pacto de la ley, porque ellos están bajo un pacto. Tanto así que en ese momento van a confirmar, a ratificar el pacto. Amén. Por lo tanto, Dios, en ese pacto, el hombre es dejado a actuar en su propia voluntad, en su propia capacidad. bajo el pacto que ellos se encontraban en ese instante. Claro. Recuerda que ¿qué dice el pacto de la ley?
que el hombre, por su debilidad humana, no podía guardar ese pacto. Pero Dios lo estableció así. Por lo tanto, por eso todo se cumplió. Todo lo que se profetizó se cumplió porque Dios ya lo conocía. Amén. Ahora, no se podía circuncidar el corazón de esas personas porque realmente la circuncisión de eso tenía que venir a través del entendimiento del plan de Dios. Y el plan de Dios apenas estaba desarrollando. Tenía que venir a través del Mesías. Claro, entonces, ahora cuando ya se cumplen todas las cosas, ¿por qué el hombre ahora puede venir al nuevo pacto entendiendo lo que Dios le está ofreciendo, entendiendo lo que Dios quiere hacer con él? Y entonces Dios ahora sí lo va a hacer. Porque está basado en base a ¿qué? A conocimiento y entendimiento. Allí, en el desierto, estas personas, aun cuando fueron escogidas para una gran tarea, ellos no tenían todo ese conocimiento. No entendían. Y no entendían todas las cosas por las cuales ellos realmente existían. ¿Y por qué era que Dios los había escogido? Amén. Claramente, vemos una vez más que todo el plan de la redención de la humanidad a través del Mesías tiene que ver con... Por eso está la historia, para testimonio. Mira lo que Dios anunció, mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios quiere hacer. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Amén. Pero está basado en ¿qué? En conocimiento. Conocimiento y obediencia. Amén. Yo me quedo aterrado cuando la gente dice, no, pero es que Dios no existe. No, y los ateos lo dicen. ¿Cómo tú vas a decir que Dios no existe? Cuéntame la historia del pueblo judío. En la misma historia del pueblo judío se da testimonio de Dios. Porque ellos mismos son obra de Dios, del plan de Dios. Amén. Y el hecho que ellos perseveren hasta el día de hoy y den fe y testimonio de que todo lo que cuenta este libro realmente es así. Entonces claramente, ¿cómo la gente puede negar a Dios? Lo que pasa es que esa gente ellos no leen la escritura, no tienen conocimiento de la escritura. Por eso se aferran a decir que Dios no existe. Porque ellos no saben el contenido de la escritura. Ellos conocen otras cosas, menos la escritura. No, déjeme decirle que en las universidades donde se da teología, esta gente te detalla toda la Biblia, todo el plan, pero aún así no creen. El punto es, ¿qué es lo que hace que uno crea y otro no crea? Es algo que solamente Dios sabe. Eso es de la película que digo, God is not there, es de ahí, de un profesor que es ateo, y él, pero él conoce las escrituras y lo dice. Amén. Si alguien te pregunta a ti, demuéstrame que Dios existe, ¿qué vas a hacer? Que yo veo que he visto muchas cosas en Facebook, eso que este dio tal explicación, que este dio otra cosa. La pregunta es, si alguien te pregunta a ti, demuéstrame que Dios existe, ¿cómo se lo vas a demostrar? ¿Tú qué le dirías? ¿Y cómo los monos todavía siguen existiendo? No, en mi trabajo hace por ahí unos 20, casi un mes atrás, yo estaba hablando con alguien, estábamos a la hora de noche. Estaba hablando, llega un joven chino, por una u otra razón él dijo que él no creía en Dios. Y se aferró de ahí y dice, para mí Dios no existe, eso no es cierto que Dios existe. Entonces yo le dije, pues en medio de todos los que están ahí, le dije, tócate la cara a ver si la tienes en tu cuerpo, si es tu cuerpo el que está ahí, el que está ahí. Me dice, claro que sí, yo estoy aquí, pero no puedo ver a Dios. Es que tú no lo puedes ver como eres. Pero si tú miras lo que hay a tu alrededor, tú entiendes y puedes entender que hay un ser que te creó a ti y hizo todo lo que existe. Entonces no puedes afirmar algo que tú no estás seguro de que es así. Mire, para mí, la única respuesta que encuentro con una persona que me pregunta eso, yo no voy a poner a darle más vueltas. Yo le digo, si tú quieres creer, créelo, si no, no. Pero la prueba más grande de que Dios existe está en el pueblo judío. No hay otra forma de explicarlo. Ahí mismo le caen a uno, no, eso no sé qué. Ahí me lo han dicho. No, porque aún los musulmanes, ¿de dónde sacaron su historia? ¿De dónde? De la Biblia. No creen en Abraham, no creen, entonces todo esto es verdad. Amén. Ahora, que la gente quiera creer o no, pero yo no tengo que dar explicaciones a nadie, ya Dios hizo su obra.
Ustedes no han preguntado por qué Dios ha guardado a ese pueblo, aun cuando rechazaron al Mesías, aun cuando no creyeron en él. ¿Por qué existe el pueblo judío? Para testimonio. Y si nosotros vemos desde cuando el pueblo salió de Egipto, es el único pueblo que ha permanecido, porque todo imperio, todo ese tipo de han desaparecido. No, menos Israel, a mí menos Egipto. Egipto. O Egipto, claro, permanece, pero el pueblo de Israel, o sea, digo, en la cuestión de... Pero que dice que Egipto puede desaparecer, que ahí estuvo, ahí la memoria claro. de sus grandezas y son puros destrozos que hay en Egipto, ¿no es? Mire, usted no se ha puesto a pensar qué pasaría ahorita, aún para aquellos que desean buscar la verdad, si Dios no hubiera conservado el pueblo judío. ¿Dónde íbamos a buscar una evidencia? Tal vez no existiría nadie. Por eso fue el propósito que el pueblo quiere eliminar, ¿no es cierto? Para no crear el... Amén. Existiría nadie. ¿Y por qué cree usted que al final de los tiempos se va a querer destruir el pueblo judío completo? Hace poco el presidente... Porque nosotros mismos no podríamos dar testimonio. Nosotros vamos a hablar de Dios. Pero decir que nosotros somos testigos de esas cosas, no. Pero el pueblo judío sí puede decir que ellos son testigos de lo que la Biblia dice. Lo dijo en esta semana el presidente de Israel en la ONU. Nosotros somos el pueblo judío. El Dios ha estado con nosotros desde antes hasta ahora. Y Él nos va a librar de las manos de Amén. todo lo que quiera hacer contra nosotros. Que la gente quiera creer o no, que sea antisemita o no, que quieran formar otra religión, pero todas las religiones que hablan del Dios de Abraham, de la Biblia, dan fe de que Dios existe. Amén. Porque aún el pueblo árabe que guarda su tradición, si ellos asumen que son descendientes de Ismael, entonces quiere decir que también afirman y dan testimonio de que Dios existe. Y aún un ateo, en circunstancias de vida y muerte, llama a Dios. Amén. ¿De verdad? Amén. Por si de pronto. Entonces, Y una de las cosas que el mundo entero tiene que entender es por qué el pueblo judío es bendecido y en todas partes donde van se extienden como, podemos decir, como verdolaga en playa. ¿Por qué es bendecido el pueblo judío? Económicamente, materialmente. Económicamente, digo yo económicamente. Porque la verdad es esa. Ok, aparte de que si es bendecido física o espiritualmente, ¿cuál es la mayor bendición del pueblo judío? Ser escogido por Dios. Está todavía En existencia. O sea, ser el pueblo de Dios. Esa es la mayor bendición, ¿no? ser parte. No sé, o sea, está por ahí, pero ¿cuál es realmente la gran bendición del pueblo judío? No es si son ricos, si son pobres, no piensen eso. De la promesa. Porque muchos desde siempre les quieren. ¿Y por qué permanecen todavía? ¿Por qué, Pero Dios los ha preservado. por qué los ha preservado Dios? Porque los tiene para demostrar al mundo de sus propósitos y su grandeza. Por cuando mandó, Pero hay otro problema más grande que es, sí, para cuando mandó a su hijo, por lo que mandó a su ¿Han hijo. para Ah. que los pueblos sean unidos un día a través de no, los... no, eso es a través de Israel. ¿Ya han creído? No han creído. No, ellos El pueblo judío no ha creído. Muchos de ellos no han creído. Pero para No, yo sí. demostrar de que su hijo vino, o sea, para hacer su... No, pero los actuales, el pueblo judío actual, que no creen, ¿por qué son guardados? ¿Por qué ¿cuál es la mayor bendición de ellos? La mayor bendición. Sí. No, llegará el momento en A ver, este va a leer. Después de lo que sufrieron con Hitler, es una promesa de Dios que también Men, sí, pero ¿cuál es la bendición? O sea, por la cual ellos son guardados y protegidos. Para testimonio de Dios. para que venga el Mesías y ellos lo puedan ver. Para ser unido de nuevo con el hermano menor. No, la bendición de ellos está en la promesa hecha a los patriarcas. Por ahí estamos viendo que eso, la promesa cuando venga... No. Pero ¿cuál promesa se hizo a los patriarcas? ¿Qué razón da Pablo de la existencia del pueblo judío? ¿Por qué son guardados? Sí, Pablo por el dice. Mesías, por el Mesías, por la promesa del Mesías. Pero también, ¿por qué? Porque ellos que Dios hizo una promesa a los patriarcas y ellos son herederos de eso. descendientes de Y Dios Abraham en ese pacto los guarda. Amén. Aun cuando no creyeron en el Mesías, son guardados en esa fidelidad de Dios para la descendencia de Jacob. Amén. Por eso es que son guardados hasta el día de hoy. Que hay una promesa para ellos. Ahora, ¿eso significa que todos los judíos van a ser salvos? No, ya lo hemos explicado. Pero quiere decir que
esa promesa es guardada hasta que, como algunos de ustedes dijo, para que la descendencia final vea el cumplimiento de la verdad. Amén. Cuando vean al Mesías, cuando la última generación que exista, ustedes puedan ver Parece que el cumplimiento. Le dieron al Señor, hijos de Abraham somos. Amén. Y entonces él les dijo, bueno, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Por eso que el pueblo judío no importa si guardan la Torá o no la guarda, si son justos o si son injustos, no es porque sean más inteligentes ni porque no lo sean, sino que Dios para guardarlos tiene que proveerles cosas. Amén. Si no, entonces no se pueden conservar. O sea, Dios tiene que proveer los medios para que ellos subsistan en su condición. Y eso se ve de- Entonces mucha gente piensa que no, que es que ellos son bendecidos porque es que son por lo que hacen, por lo que practican. Nada de eso. Toda la bendición de ellos radica La promesa. en que son parte de una promesa. Para preservarlos, como dice, porque si no fuera de esa manera... Y para preservar, desaparecería. claro, porque Dios ha de guardar un remanente de ellos. Por ese remanente que ha de levantarse, es que todos son guardados. ¿Por qué Dios ha tenido misericordia de todas las naciones? Por la descendencia de las 10 tribus. ¿Sí entienden? Entonces, ¿cuál es la bendición de las naciones? Que las 10 tribus fueron esparcidas en todas las naciones. ¿Entiendes el punto? O sea, tenemos que ir al punto original de todo para poder entender cuál es la realidad de todas las cosas. Ahí no es cuando ven que 10 hombres agarrarán de o sea, del manto del judío y dirán que éramos chinos. También puede ser por eso. Puede ser que tiene que ver con la manifestación ya del Mesías en sí. al final. Al final ya. Final. ¿Sí me entiende? Las, Ahora, fíjate que muchos lo han tomado para el tiempo actual. Para que sigan el mesianismo. Ojo con eso, que eso tiene una época, esa profecía. Amén, un tiempo específico. está en Zacarías. Sí, pero pues, si eso fuera en el tiempo de la segunda venida del Mesías, entonces esos judíos que uno les va, supuestamente, que se van a agarrar, tienen que ser los que han seguido realmente. No. Entonces, ¿cómo? Eso Ok, vamos a tocar el punto. Hoy en día los judíos, una gran mayoría está reunido en Israel, ¿verdad? Pero hay muchos judíos que aún están esparcidos en las naciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará cuando el Mesías venga? Todos los judíos que hayan quedado, tanto que estén en Israel como que estén en las naciones, cuando vean al Mesías, el cumplimiento de eso, ¿qué va a pasar con ellos? Dice que lamentarán y creerán, ¿verdad? Y Dios tendrá misericordia de ellos. Ahora, los judíos que están en Israel no tienen problema, ya están en Israel. Los judíos que estén en las naciones, ¿qué van a tener que hacer? ¿A dónde cree usted que van a pegar cuando vean que ya se cumplió el tiempo, ¿verdad? Y todo se cumplió y que ahora Israel va a venir a ser un reino Tienen que arrancar por allá. Para su casa, para su tierra. a su tierra. ¿Y qué va a pasar con la gente de las naciones donde ellos estén? Tienen que salir. ¿No van a querer pegárseles a ellos? ¿Qué pasó con Egipto cuando salieron de Egipto? Les pegaron. ¿No se les pegaron? Ahí se va a cumplir la promesa. Ahora, esos que se le van a querer pegar, ¿quiénes son? Las naciones. No son los creyentes, son la gente de estas naciones que ahora entiende que también Hay un Dios. hay bendición, hay un Dios y hay bendición para ellos, que Dios es el Dios de ese pueblo. Y van a querer pegarse a la Pero bendición. la palabra lo dice, que se pegarán de los sí. Eso estamos hablando. Pero entonces hay que entender ese el punto de en qué momento. Porque una de las cosas que estamos viendo actualmente a que esa profecía ya está cumpliendo es el hecho de que es como una invitación a que la gente se una a los judíos mesiánicos. Eso está ¿Verdad? en Zacarías 8:22 o 23. sí, la profecía. también está en Juan, ¿no? Pero en realidad, ¿para dónde van a ir los que se unen a los judíos mesiánicos si están en sus naciones? Claramente, la Biblia lo dice, lea la profecía, hermanito, busca la profecía y leámosla bien para que vea. 8:28. Ajá, léala. No, 8:23. En Zacarías sí está. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones, de todos los idiomas, se asirán del manto de un judío y le dirán, dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Y en Juan, creo que es en Juan. 4:22. Sí,
Sí, dice, vosotros sabéis lo que no sabéis. Ahí cuando Yoshua habla con la samaritana, que estuvimos hablando otra vez, dice, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿se pudo haber cumplido con los apóstoles cuando iban por las naciones predicando a los gentiles las buenas nuevas? ¿Se pudo haber cumplido? Parte sí. Amén. Pero también se puede volver a cumplir cuando venga la restauración final. Una vez que la teología cristiana sacó la casa de Judá del plan de Dios, entonces tiene que funcionar en base a una sola casa. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice hay dos casas, porque así Dios lo ha querido y así Dios lo ha establecido. ¿Qué otra promesa dio Dios que es importante? Y que es importante que se cumpla y que se va a cumplir. La promesa de la heredad. ¿De qué? De la tierra. De lo que le prometió a Abraham. Claro. Pero, Lo que le prometió a Abraham en un principio todavía no se ha dado al cumplimiento de él. amén. Ahora, fíjense bien. ¿Cuáles de estas tres promesas ya se cumplió o ya se cumplieron? La primera se cumplió, la segunda está cumpliendo y la tercera todavía no. Amén. Ese es el punto que yo quiero que entendieran. La primera promesa ya se cumplió. El Mesías ya se reveló, se manifestó, ya vino. Amén. La segunda es la que se está cumpliendo, porque hasta que no se termine todo esto, eso no va a parar. Amén. Y la tercera es la que está pendiente. Ahora, y es ahí donde hemos venido estudiando todo este tema, porque la heredad de la tierra, ¿a quién se le dio esa heredad? ¿Para quién es la promesa de heredar la tierra de Canaán, la tierra de Israel? Al pueblo de Israel. Ahora, para el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Hablando en términos no espirituales, hablando en términos físicos. Descendiente de Abraham. ¿Son qué? ¿Quiénes? Descendiente de Abraham. Ah, ahí entra Ismael. ¿Él también entra ahí? Son los descendientes Los de la de promesa. Jacob, de las 12 tribus. Son las 12 tribus. ¿Descendientes de quién? De Isaac, ¿qué dijo? De Isaac. No, porque en Isaac entra Esaú. Y Esaú no entra en la promesa. Entonces, ¿está quién? Ismael, está Isaac. ¿Está quién? Jacob. ¿Verdad? Pero a Jacob se le dio una promesa. ¿Quién saldría de Jacob? ¿Qué saldría de Jacob? El Mesías. No, el Mesías viene por Sí, por Abraham. Abraham. Aunque él también viene, sí, pero de Jacob, ¿qué saldría? Ya lo estudiamos. ¿Qué dice Dios? ¿Haré de ti qué? ¿Una qué? Una nación. Una nación y Conjunto de naciones. conjunto de... Naciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos hereda esta promesa? Pastor, en la promesa que le da a Dios a Jacob, ¿no es la misma promesa que le dio a Abraham también en un principio cuando le llamó? Él dijo, yo haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Está hablando de la nación y también del resto de naciones. Eso está bien. Lo que vemos es que Dios lo que le dijo a Abraham se lo confirmó a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Para entender, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora, el punto es, ¿quién es que va a heredar la tierra? ¿A quién se le prometió? ¿A qué descendencia? Israel. A Israel. ¿Pero quién es Israel? Aquellos que ¿Israel es una nación o un conjunto de naciones? Los dos. Israel viene a ser una nación y un conjunto de naciones, porque en Israel, a través de los redimidos, los que creen en el Mesías, vienen a formar parte de un conjunto. Entonces, aquí hay que entender de que Dios está mostrando aquí de que va a haber una separación. Mira que no lo dice, pero revela que va a haber una separación en la descendencia de Jacob, en la cual se va a formar una nación y un conjunto de naciones. Ahora, ¿cuál fue una nación que se formó? Judá, ¿verdad? El reino del sur. Amén. ¿Y cuál fue el conjunto de naciones que se formaron? Efraín, el reino del norte, el reino de Israel. Amén. Entonces, claramente Dios, aunque no lo revela todo,
pero ya él, por lo que va mostrando y va hablando, va revelando las cosas que están ocurriendo. Luego vemos que Jacob transmite esta bendición de ser una multitud de naciones. ¿A quién? ¿A quién se la pasa Jacob? Al hijo de José, a Efraín. ¿Verdad? A él Jacob lo bendice y le traspasa la bendición. De que él será, ¿qué? Una multitud de naciones. Pero claramente vemos que esto en sí es parte del plan. Pero ahora, ¿sobre qué tribu recayó la promesa de la simiente prometida? Porque sabemos que sobre Efraín recayó la promesa de que serían un grupo de naciones, ¿verdad? Pero ahora, ¿sobre qué tribu recayó la promesa de la simiente prometida? Sobre la tribu de Yehudá. Amén. Un conjunto de naciones, creo que a pesar de que pienso que ya que está en proceso de formación el conjunto de naciones, pues de todos los rincones de la tierra, los que creen en el Mesías, tengo entendido, a pesar de que ellos se dispersaron las 10 tribus y que la sola nación de Judá es la que permaneció, pero ya el conjunto de naciones creo que está en formación, que son todos los redimidos por Yeshua, los que creen en Yeshua. Sí, esta promesa ya se viene cumpliendo desde el momento en que las 10 tribus fueron sacadas de Israel y fueron esparcidas por todo el reino de Asiria y de Siria. Desde ese momento ya comenzó la multiplicación de las naciones. ¿Ven? Porque toda esa simiente se mezcló a tal grado de que, ¿qué pasó con ellos? Perdieron su identidad. Hoy en día nadie puede decir o sabe de qué desciende de esas 10 tribus. Amén. Aunque la realidad es que esa simiente está regada por toda parte. Amén. Que sería una tarea buena de la ciencia ponerse a investigar eso. Entonces, me preguntaría yo, aquellos que han sido y son rebeldes al llamamiento de Yeshua, ¿esos formarán parte de los descendientes de Ismael? ¿Cómo, perdón? Perdón. Porque tenemos dos aspectos, ¿cierto? El de Isaac y Ismael. ¿Sí? Entonces, aquellos que han sido y aún son rebeldes al llamamiento de Yeshua, ¿son descendientes de Ismael? No. Porque Ismael no fue rebelde a Dios. Ismael fue rechazado por Dios para ser el heredero de Abraham. Pero Ismael no fue desobediente. Cuando él lo echaron de la casa era muy joven. Amén. Claramente en la Biblia, ¿sabe cómo se conoce a los que desobedecen, a los que rechazan? Se conoce como hijos de Belial. Hijos de Belial, ¿quiénes son? Sí, son los de... Todos los que son hijos de maldad. Sí. Todos los que dejan que la maldad los absorba, que la maldad se apodere de ellos y deciden hacer maldad. Esos son conocidos como hijos de Belial. Están los hijos de Belial y están los hijos de Dios. Pero ¿de dónde viene el ADN para estos rebeldes? Oh, no. Eso viene desde Adán. Recuerden que en Adán viene el ADN. ¿De qué? De conocer el bien y de conocer el mal. Una vez que la criatura se forma, el niño se forma, ¿qué pasa con ellos? Empieza a desarrollarse y empieza a desarrollar la tendencia al bien o la tendencia al mal. O sea que en realidad eso todos la llevamos. Todos los hombres descendientes de Adán llevamos esa posibilidad de que o tender al mal o tender al bien. Dentro de la descendencia de Jacob también hubo gente que se tiró al mal, que también la Biblia los llama hijos de Belial, a muchos de ellos, israelitas también. Lo único que tenemos es una promesa para esa descendencia. Amén. Ya sabemos que Dios cumplió la promesa físicamente a la descendencia de Abraham, de Jacob. Dios les entregó la tierra. Ellos estuvieron y poseyeron la tierra de Canaán. Amén. Pero por su mal comportamiento, así también la tierra los vomitó. Los desterraron de allí porque no merecían vivir allí.
Amén. Siempre, yo digo, en la presentación de este plan perfecto de Dios, claro que surgiría la pregunta de parte de personas escépticas que dijeran, bueno, y siendo Él un Dios todopoderoso, ¿por qué no es que creó esa nación que Él tanto anhela tener, ya formada así en santidad? Es que vemos ahí lo que Dios hace. Lo que Él quiere es que un corazón se humilla y acepte su voluntad. Porque si Él hubiera creado una nación de Perfectos. Él anda buscando perfectos, entonces serían como robots, y eso no es lo que Él anda buscando. El sábado pasado tocamos un temita y lo voy a tocar para poder explicar lo que estoy diciendo. En todo esto hay una palabra que es muy fuerte para entender por qué todo esto, por qué Dios no creó un grupo de personas de una vez ya santas, perfectas, sin falla. Por la palabra justicia. Si Dios hubiera creado ese tipo de personas, el mal podía decir, a ellos son así porque tú no me permites tocarlos. ¿Qué le dijo Satanás a Dios cuando Job estaba bendecido? Ah, él está bendecido y te alaba, ¿por qué? Porque tú no me permites que yo lo toque. Entonces, ¿Dios qué hubiera tenido que hacer? Ah, bueno, entonces, te doy permiso para que los toques. ¿Y qué hubiera pasado? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque esos seres que Dios creó así no tenían la experiencia de lo que es luchar contra el mal. De lo que es aborrecer el mal y amar el bien. ¿Por qué es que los hijos que sean redimidos ya no hay posibilidad de que fallen? Aquellos que sean redimidos en la resurrección de los muertos. ¿Por qué ya no hay posibilidad de que fallen? Porque ya ellos pasaron la prueba. Ya ellos vencieron el mal. Conocieron el bien y el mal y vencieron el mal y por eso son dignos de vivir. Y ya Dios no tiene más luchas de que estos me van a fallar. Ni el mal va a poder decirle, ah, pero es que yo no te falla porque yo no los he probado. Porque Dios va a poder decirles, ya tú los probaste. Y te vencieron. Entonces claramente, esa es la razón por la cual Dios permitió todo esto. Para el ser humano no es fácil entenderlo. Por eso es que al final la maldad se acabará. Claro, la maldad va a ser vencida. Amén. Entonces la muerte también va a ser vencida, porque la muerte vino por causa de la maldad. Amén. Entonces claramente, mucha gente pregunta siempre eso, pero ¿por qué Dios quedó anda así si va a pecar? Pues hay que explicarle esto. Es cuestión de justicia. Dios es justo, dice la Escritura, ¿verdad? Y para ser justo tiene que hacer las cosas, dar la opción de que todo ocurra, para que luego entonces pueda glorificarse. ¿Por qué Yeshua vino? ¿Por qué Yeshua fue afligido? ¿Por qué Yeshua fue perfeccionado? ¿Por qué fue merecedor de ser autor de la salvación de todos nosotros? Amén. Nadie puede decirle nada a Dios en cuanto al Mesías. De que si, que Él es así porque tú lo... No, Dios lo expuso ahí para que también fuera tentado. Dios lo expuso para que fuera afligido y pasó la prueba. Amén. Y ahora, ¿quién puede decir algo? Solamente los que no creen en Él. Entonces, así mismo va a suceder. Por eso, recuerden, todo esto es cuestión de dignidad. Es algo que a veces se pierde en el concepto del cristianismo. El reino de los cielos, el ser hijo de Dios o llegar a ser hijo de Dios es cuestión de dignidad. El reino de los cielos no se regala así por así, Dios no regala así. Dios lo ofrece, pero Dios no lo regala. El ser humano tiene que dar mérito de que lo merece. Amén. Hoy en día se está regalando como si fuera de ellos, pero ese no es el plan de Dios. Dios lo ofrece, sí, es verdad, pero no lo regala. Amén. Lo que nos regala es el acercarnos, el estar en paz con Él, pero luego tenemos que hacer mérito. Él hace la vía, o sea, abre Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos. Pero una vez que nos acercamos, entonces Él nos exige una perfección, una santidad. Y eso es lo que falla el concepto de salvación en el cristianismo. Y en casi todas las ramas del cristianismo es así. Amén. Amén. Ahora vamos a ver por qué es lo que Dios dice en Oseas y qué es lo que realmente sucedió allí. Amén. Oseas, vamos a partir del capítulo 1, versículo 6. Nosotros ya conocemos la historia de Oseas, ¿verdad? Dios le hizo tomar una mujer adúltera y le hizo que se casara con ella y que tuviera una intimidad con ella y nacieron unos hijos.
y a cada hijo lo usó como una señal de algo que Dios iba a hacer. Amén. Dice el versículo 6, de nuevo concibió y dio a luz una hija. Capítulo 1, versículo 6. Le dijo, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no seguiré compadeciéndome. Lo-ruhama significa no compadecida, ¿verdad? Porque no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlo. O sea, ya Dios decidió, ¿qué está haciendo Dios? Ya me cansé de ellos, ya me harté de ellos, así que hasta aquí me compadecí de ellos. Ya les perdoné muchas veces y ahora he decidido desarraigarlos de la tierra, ¿verdad? Pero luego dice, pero me compadeceré de la casa de Yehudá y los salvaré por Yahweh su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Amén. Cuando destetó a Lo-ruhama, concibió a luz un hijo. Pero yo tenía que saltarme. No estoy siguiendo aquí el 10, pero vamos a saltar el 10. Hablando de los hijos de Israel, dice, con todo el número de los hijos de Israel, está hablando del reino del norte, ¿verdad? Será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Y los hijos de Yehudá y los hijos de Israel serán reunidos en uno, y designarán un único caudillo, y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Israel. Claramente aquí se está anunciando no solamente qué va a suceder con Israel una vez que sea esparcido, sino también qué va a suceder después cuando Dios restaure todo. Amén. No solamente hay que restaurar a Yehudá, hay que restaurar a Israel, a Efraín. Amén. Y ahora el punto es, ¿por qué Dios se compadeció de Yehudá y no de Efraín? ¿Qué diríamos nosotros a eso? ¿Qué creen ustedes? Por la promesa que había sobre el Mesías. Por la promesa del Mesías, amén. No, ellos no se repitieron. que ellos fueron fieles en la cuestión de la... Ahí es donde que me llama la atención a mí, acerca de la Torah o los mandamientos, porque Efraín los desechó, Efraín no los tomó en cuenta, dice el mismo Osea, que él no tuvo en cuenta lo que Dios, el libro que Dios le entregó, ellos no lo tomaron en cuenta, lo hicieron, lo tuvieron como van, más de Judá, ¿no dice? No, pero Yehudá también desechó a Dios. Ellos se descarriaron. Y tanto así que Dios también lo desterró. Claro. Entonces, el punto... Ahí es el punto de lo que quiero saber, si es todo Judá o dentro de Judá hay un Judá verdaderamente que hace las cosas de Dios. No, la razón es lo que le tocó al hermano. La razón es que Dios le dio una misión a cada tribu, ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Efraín tenía una misión, Yehudá tenía otra misión. ¿Cuál era la misión de Yehudá? El depositario. La promesa de que él, por medio de él, tendría que venir ¿quién? El Mesías. Amén. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Dios? Conservar a Yehudá unido hasta que viniera el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Ahora, luego, hasta aquí el Mesías no ha aparecido, así que Yehudá tiene que guardarse. Aun cuando Dios lo castiga menos severamente que como castiga a Israel. Ahora, ¿pero por qué Israel Dios lo castiga de esa manera de que no le permite volver? Por la otra promesa que ellos tienen. ¿Cuál es la promesa que tiene Efraín? Ellos tienen que ir a mezclarse en las naciones. ¿Y cómo van a volver después que estén mezclados? No hay forma de volver. Amén. Entonces, dentro del plan de Dios ya estaba eso listo. Por eso es que Dios dice, no me compadeceré. Es porque Dios sabe que cada quien qué misión tiene y qué promesa tiene y cómo se tiene que cumplir. Amén. Pero luego dice de que sí va a tener misericordia, porque sí lo va a recoger. Entonces, como que Dios se está contradiciendo. No, está hablando de que qué propósito tiene con esa generación que estaba viviendo en ese momento. Hasta que se cumpla la promesa. Hasta que se cumpla. Y qué propósito tenía con la generación después de ellos. Amén. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta porque esa parte a veces se malentiende. Amén. Él dijo que aunque los desterraría, se irían para otras naciones
hasta que se cumpliera lo que debía cumplirse, pero que al final Él los traería de nuevo y los uniría otra vez donde debían estar. Amén. Esta promesa ya fue dada a Moisés. Lo que está haciendo con el libro, con el profeta Oseas, es recordándole la promesa que fue dada a Moisés en el capítulo 30 de Barín. Sí, pero el punto con la promesa de Moisés es que Moisés no está hablando de dos pueblos. Él no está diciendo ustedes se van a dividir. Él no le dice ustedes van a ser dos reinos y uno va a ser así y otro va a ser así. Él simplemente le dijo todos ustedes van a ser desterrados. ¿Verdad? Ahora, claramente eso ocurrió. Pero, y tanto así que se ocurrió que a Moisés se le mostró lo más lejos. ¿Por qué? Porque realmente vemos que después Yehudá volvió a ser desterrada. ¿Verdad? Que ahora han vuelto, pero no han sido restaurados plenamente como deben ser restaurados. Amén. Todo esto de lo que dijo Osea, hoy se puede comprender, y todas las profecías que fueron dadas, se pueden comprender porque ya vino el Mesías. El Mesías ya apareció, el Mesías ya hizo su obra y instauró el plan o la manera como se iba a restaurar a todo Israel. Amén. Vamos al libro de Romanos para que veamos un poco acerca de este plan de restauración de Israel. Amén. Romanos capítulo 9. Versículo 22 en adelante. Recuerde que la carta de Romanos fue escrita a una congregación que estaba en Roma. Amén. 9:22 dice, Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? O sea, Dios realmente se contuvo, lo que está diciendo Pablo. Dios se ha contenido de derramar toda su ira. Y en vez de derramar toda su ira, lo que ha derramado es preparado vasos para derramar su misericordia. Amén. Por un lado Dios contiene su ira, pero por otro lado no se queda quieto. Por otro lado prepara vasos para que Él pueda derramar su misericordia. Amén. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria. Estos vasos fueron preparados ¿para qué? No para un fin vil, sino para un fin glorioso. Amén. Dice, a los cuales también llamó. ¿A quiénes? Y allí se incluye Él, a nosotros. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces aquí está claramente revelado que ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel según Pablo aquí? No. Los llamados de entre los judíos y los llamados de entre los gentiles. Ese es Israel. Amén. O es el pueblo que Dios está levantando. Y luego dice, a los cuales también llamó, dice, como también el 25, y aquí viene, él trae a colación la promesa de Oseas, o la profecía de Oseas, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora tengo una pregunta aquí. Y es, ¿por qué Pablo cita la profecía del profeta Oseas en esta carta? ¿Por qué Pablo cita a los romanos en esta carta esta profecía? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Qué está queriendo hacer Pablo al citar una profecía que estaba dada tiempo atrás? Pero hay en el tiempo en donde que está dando la promesa o está diciendo esto, no está diciendo a un pueblo extraño, está diciendo al pueblo que se mezcló ahí, que estaba bajo el
imperio romano, el mismo pueblo judío y también extranjeros que vivían. ¿Quiénes conformaban la congregación de Roma? Gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Por eso está diciendo él. Ahora, ¿quiénes eran esos judíos? ¿Quiénes eran esos gentiles? Judíos que fueron llamados dentro del pueblo judío creyentes en el Mesías. No todos los judíos de Roma. Está hablando a judíos creyentes en el Mesías. Y está hablando a no todos los gentiles que están en Roma, sino a los gentiles que han creído en el Mesías. A ese pueblo es que él les habla. Amén. Y a ese pueblo es que él les cita esta profecía. Ahora, el punto es, uno puede preguntarse, ¿será que Pablo está tratando a través de esta cita hacerles ver a ellos que ellos son el cumplimiento de la promesa de Oseas? Claro que sí. Ese es su plan. Pablo está revelando claramente la promesa de Oseas se cumplió o se está cumpliendo. Ustedes son la casa de Judá y la casa de Efraín. En otras palabras, ustedes son el Israel. Ustedes son Israel. Amén. Porque él habla de los judíos en otro contexto, ¿verdad? De los que no creen en otro contexto. Tanto así que nos muestra el olivo natural. Y que habla de los judíos que no creyeron, que fueron ramas ¿qué? Desgajadas. Amén. Entonces, claramente ellos, aunque eran parte del olivo, porque por su propia incredulidad, se desgajaron. Ellos mismos se desprendieron, digámoslo así. Amén. Ahora, veamos Ahora, ¿por qué Pablo hacía esto? ¿Por qué Pablo hablaba con esa seguridad? Y cita esta profecía a estas personas. Por el mismo llamado que el Mesías le dio, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Creo que todo lo que estamos haciendo aquí es estudiando por qué Dios tuvo misericordia en aquel tiempo de Yehudá, pero no tuvo misericordia de Israel. Y sabemos que era por la misión que cada grupo tenía que cumplir. Amén. Hechos capítulo 26, versículo 15. Y aquí lo que vamos a encontrar es cuál fue la tarea que el Mesías le dio al enviado Pablo, al enviado Shaul, o al apóstol Shaul. Amén. ¿Lo tienen? Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está recordando la aparición, el encuentro que tuvo con el Mesías, ¿verdad? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Luego dice, para librarte del pueblo del pueblo, ¿de qué pueblo? De los judíos, ¿verdad? Y de los gentiles a quienes yo te envío. Pablo fue librado de los dos. ¿Amén? Dice, ¿y cuál fue la tarea? Dice, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ¿esa tarea fue para quién? Para los gentiles. Su tarea era llevar el mensaje a los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban en poder de Satanás? Y estaban en la ignorancia y en las tinieblas. Los gentiles. Amén. Pues claramente Pablo entendía que la tarea que el Señor le dio, o que Dios le dio a través del Mesías, era que recoger las 10 tribus que estaban perdidas. Y por eso es que entonces que él cita a la iglesia de Roma, que es la iglesia que está allí. Él cita esta cita porque dice, ustedes son el cumplimiento de esto. Y para esto fue que yo fui escogido, para predicar el mensaje a todos, para que a todos los que Dios llame, el pueblo gentil. Amén. Claramente hay una señal. No todos los gentiles serán salvos, como no todos los judíos serán salvos. Amén. Pero ¿cuál es la señal que caracteriza al gentil que será salvo? Que su oído se abrirá y oirá la voz de su pastor. Amén. Ese es
Y recuerde que, ¿para qué son llamados? Para que reciban, ¿qué? Herencia. Amén. Y herencia, pues, de todas las cosas que Dios ha prometido. Ahora, yo quiero compartir aquí algo que, a partir de esto, escribí. Dice que hay que recordar que las 10 tribus fueron absorbidas cultural y espiritualmente, perdiendo completamente la identidad de quiénes eran, de que eran Israel. Amén, las 10 tribus. Y pasaron de ser un pueblo escogido y vinieron a convertirse en ¿qué? En extranjeros, en extraños a las promesas de Dios, a Dios mismo, a los pactos y a todo lo que Dios le había. Y no solamente extraños a esas cosas, sino que también se convirtieron ¿qué? En gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Alguien que es ¿qué? Idólatra y pagano. Amén. Todo Israel vino a volverse idólatra, a volverse a caer en el paganismo. Amén. Y esa fue la tarea de Pablo, sacar a Israel que estaba gentilizado, sacarlo de entre las naciones a través de el mensaje de la salvación. Y claramente Dios iba a abrir el oído de ellos para que escucharan y pudieran ser libertados y salvados. Amén. ¿Qué sucedió 300 años después de que el mensaje de la salvación llega a los gentiles? ¿Qué pasó? Se mantuvieron los gentiles en esta nueva restauración, en la restauración que Dios estaba trayendo. Tristemente volvieron a caer. Amén. Y como cayeron, dice que sucumbieron cultural, espiritualmente ante la influencia del razonamiento filosófico y tradición grecorromana, creando un sincretismo religioso donde asimilaron costumbres idólatras y tradiciones paganas, mezclando lo santo con lo pagano, y eso ha perdurado hasta nuestros días. Claramente, el pueblo redimido en aquella época, ¿sabes los que eran verdaderamente creyentes? Recuerda que dentro de los que creen, hay muchos que creen verdaderamente y otros que no creen. Otros que vienen porque les convienen, porque ven algo favorable para sus vidas y por lo tanto hacen públicamente la conversión, pero no de corazón. Entonces, tristemente, ¿qué pasó? Que aquellos que realmente no creyeron en Dios de corazón y que solamente vieron en este movimiento una oportunidad para sus vidas, fue los que al final desobedecieron a Dios. ¿Ven? Se separaron, no entendieron que Dios está llamando para ser un solo pueblo. No puede haber dos pueblos. No puede haber judíos por una parte, creyentes, y gentiles creyentes por otra parte. Dios los llamó ¿para qué? Para ser un solo pueblo, una sola nación. Ahora, ¿por qué no lo aceptaron? ¿Por qué se rechazaron? Empezaron a tener problemas entre ellos y querían independizarse nuevamente por el corazón, porque cuando no hay verdaderamente fe, no hay verdaderamente temor de Dios, no hay verdaderamente una entrega a Dios, el hombre entonces hace lo que quiere hacer. Y no le obedece a Dios. Y hace lo que él quiere y lo lleva adelante. Y tristemente, esa actitud de esos líderes creyentes de aquella época, gentiles, fue lo que hizo que la iglesia gentil tomara un rumbo completamente separado de todo lo que era el plan de Dios. Y se formó lo que era la iglesia católica y de ahí salieron todas las demás grupos. Y fíjate que todo ha sido un plan como de rebelarse. Amén. De no querer someterse a las cosas de Dios. Pero, y eso hasta el día de hoy está. Todo el paganismo que cayó Israel cuando llegó a las naciones, ese mismo paganismo que ha caído el nuevo Israel. Los nuevos creyentes en el Mesías, al no querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahí no es lo que está cumpliendo lo que dice el profeta, o sea, después de 2 días nos dará vida. Es lo que está sucediendo. Claramente eso tiene que ver con que se estaba anunciando ya de antemano, que estaba un poco encubierto eso allí, qué tiempo iba a tomar la restauración de Israel. Amén. Claramente iba a pasar 2 días. Y después sabemos que un día es como 1000 años y, amén, 1000 años como un día. Pues claramente quiere decir que la restauración de Israel realmente iba a tomar un buen tiempo. Ahora, no todos los que han dicho creer y que hablan en el nombre de Dios y en el nombre del Mesías son verdaderamente hijos de Dios. Creo que la gente no se detiene a pensar.
Porque la gente no tiene conocimiento, no hay conocimiento. Y cualquiera que hable de la Biblia, cualquiera que hable de Dios, entonces le creen porque está hablando de la Biblia. Pero realmente no saben que lo que hay que mirar más adentro es el proceder de la persona, el corazón de la persona. Si realmente está sometido a Dios o no está sometido a Dios. Amén. Y claramente todo lo que hoy se practica como tradición, como costumbre, dentro del catolicismo y dentro del cristianismo, no tiene, muchas cosas de eso no tiene fundamento bíblico. Así que esa es una de las cosas que tristemente ha sucedido con lo que sucedió con los creyentes. Amén. Ahora, ¿dónde quedaron los verdaderos creyentes? ¿Dónde quedaron los judíos creyentes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde quedaron los gentiles que verdaderamente fueron creyentes? ¿Qué pasó con toda esa gente? Pero por causa de la persecución, muchos de ellos se hicieron a las costumbres que les exigían. Por ejemplo, en el caso de cuando hubo la Inquisición en España, donde se les obligaban a convertirse al catolicismo, en otros lados a convertirse al cristianismo, por causa de la persecución, ellos cedían a todo ello. Porque ¿cuál fue el grupo que floreció y que siempre ha florecido? ¿Cuáles son? No, en cuestiones de general. ¿Cuáles son los que siempre han florecido y se han sostenido? Todos aquellos que han buscado el poder. Todos aquellos que han buscado las riquezas. Todos aquellos que se han unido a los poderes políticos para gobernar, para tener dominio y el poder sobre el pueblo de Dios. Esos son los que han permanecido. Y son ellos los que han oprimido a los verdaderos creyentes. A tal punto que, si usted estudia y ve la Inquisición, ¿cuál es el plan de la Inquisición? No era matar brujas y matar brujos. Fue matar verdaderos creyentes que se oponían a toda la falsedad de la Iglesia Católica. Y eso es lo que sucederá al final de los tiempos. En todos los siglos de la era cristiana siempre se han levantado grupos en contra de la religión que se... Fíjese usted, si usted mira la historia de Israel bíblicamente, ¿dónde estuvieron los verdaderos israelitas? ¿Quiénes fueron los verdaderos israelitas en toda la historia bíblica de Israel? ¿Sabe quiénes fueron? Los profetas y los justos. Pero ¿quiénes eran los que gobernaban? ¿Quiénes eran los que eran mayoría? Los que no eran fieles, los que no eran justos, los que no obedecían a Dios. Y eso tristemente ha sido factor general para todos los tiempos. Los que más se ven y los que más alumbran son los que menos obedecen. Son los que menos le creen a Dios, los que menos le obedecen a Dios. Pero los verdaderos justos y los verdaderos fieles están por ahí camuflados, escondidos, porque medio hablan y los callan. Amén. Y si es posible, hasta los matan. Fue lo que ocurrió en ¿Qué? el tiempo de los protestantes, cuando Zwinglio y Martín Lutero se dieron cuenta de que, por ejemplo, un grupo de estos que por siglos se habían opuesto a la iglesia madre cristiana católica, como los anabatistas, o por lo menos los más antiguos que fueron los valdenses, y al ver que no se sometían a sus propias reglas, ¿qué hicieron ellos? Tanto Martín Lutero como Zwinglio los empezaron a perseguir y hasta matarlos. Amén. En la historia bíblica de Israel también, ¿qué hicieron con todos los profetas de Dios? No los persiguieron, no los mataron, no los apedrearon, no los aserraron, no los asesinaron. Esa es la historia del pueblo de Israel. Sufrir, padecer, perseverar en medio de la injusticia y de la maldad del hombre. Y ese es el llamado para nosotros también. Pero hay una profecía grande, no sé si es que lo haya pasado por Isaías o lo haya pasado para ¿Sobre? ellos quienes han sufrido y han sido perseguidos. Para eso también Dios va a traer gloria para su pueblo. Oh, claro que sí. Pero no será en la generación de ellos, sino cuando en el tiempo de la restauración. Amén. Hay una profecía. Pero ahorita, o en cada generación, los justos van a tener que padecer. Los justos van a tener que sufrir. Ahora, claramente, para aquel que persevere en su fe y soporte todas estas cosas, entonces claramente va a haber un galardón. Amén. Y cuando eso suceda, pues será, pero la gente que quiere.
¿Quiere galardón cuándo? ¿Mañana o hoy? Ese es el problema. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere padecer. La gente quiere, no, lo que me vayan a dar, dámelo ahorita que estoy vivo. Amén. Yo escuché un pastor hace años decir, yo para qué quiero el cielo para mañana, yo quiero ahora el dinero, ahora. No. Así es. Amén. Ok, mis hermanos. Ahora vamos a mirar otras profecías que fueron contemporáneas al profeta Oseas, ¿ok? Recuerden que tenemos que estudiar varias profecías para entender, aunque nosotros ya, por la gracia de Dios, entendemos mucho de esto, pero es bueno que la conozcamos para que podamos hablar con más propiedad acerca de este tema. Amén. Otras profecías al reino de Yehudá, a la tribu por medio del cual había de venir la simiente. ¿Qué profecía se les dio a ellos? Amén. ¿Cómo se les anunció cómo se supo que Yehudá era la tribu por la cual vendría la simiente anunciada? ¿Cómo se supo eso? Por medio de la profecía de Jacob cuando iba a morir. Amén. Primero tenemos la profecía que Dios le dio que Jacob le dio a la tribu de Judá en la bendición de todas las tribus. Amén. Está en Génesis, capítulo 49, versículo 10. ¿Por qué hay que conocer esto? Porque usted tiene que dar razón de esto. ¿Cómo se sabía que el Mesías provendría de Judá? Yo tengo que demostrar por la Biblia de que eso estaba anunciado, que eso era así. Amén. Dice el versículo del capítulo 49 de Génesis, versículo 10. Dice, el cetro, ¿lo tienen, mis hermanos? Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Realmente este Silo es alguien que va a recibir, va a gobernar. ¿Eso Génesis qué? Génesis o Bereshit 49:10. Amén. Dice, y a él se ha dado la obediencia de los pueblos. Esta profecía, promesa anunciada por Jacob, quería decir que Yehudá no dejaría de ser una tribu que gobernante. O sea, de todas las tribus, la única que permaneció como pueblo, unida, con gobierno propio, es Yehudá. Que aun cuando fueron esparcidos, o fueron sacados por 70 años, cuando volvieron, formaron nuevamente su gobierno. Amén. Hasta la aparición del Mesías. Cuando el Mesías vino, ellos tenían su Sanedrín. Ellos tenían su sistema de gobierno, que aunque no tenían tal vez toda la autoridad, porque Roma los dominaba, pero internamente ellos tenían su autoridad. Amén. Así que esta promesa se cumplió. Y claramente vemos que es estando Yehudá en esa condición de ser tribu, de ser pueblo, de ser nación, y de legislarse por sí misma, que es donde aparece el Mesías. Amén. 400. ¿Cuántos años después que Yehudá fue restaurado vino el Mesías? 300, como casi 4.000 años. No, 3.000 y pico. No, desde que fue restaurado, desde que volvieron de cautiverio. De Babilonia. 390 y algo. 380 y pico. Como 400 años. Hace 400 años. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? 400 años. A veces solamente lo aplicamos para la cuestión de Egipto, pero recuerde que las profecías tienen extensión. Amén. Claramente. Serían los primeros por 400 años. Y Dios levantaría ¿qué? Cuando vino el Mesías, ¿en qué condición se encontraba Judá? ¿Estaba libre? No, estaba oprimido. Estaba oprimido. Acabando de pasar luchas y guerras que tuvo para poder liberarse, y aún así le cayó Roma encima. Amén. Claramente el Mesías vino en una condición donde los judíos estaban clamando por liberación. Pero no vino a traer la liberación que ellos querían, sino otra liberación primero. O sea, Dios no iba a cometer no digamos el error, porque Dios no comete errores, pero no iba a cometer el mismo procedimiento dos veces. Los sacó de Egipto sin restaurarlos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Los sacó como estaban, con idolatría y con todo, así los sacó. En este caso, no va a ser lo mismo. No, Señor, usted no va a salir igual. Salen pero limpios, si no, no salen. Amén. Entonces hay una diferencia entre las dos liberaciones. Amén. Pero siempre que
encrucijada terrible. Pero en Egipto estaban esclavizados. Cuando mandó los jueces, cuando mandó a los sacerdotes, también tenían problemas. Después que manda a los profetas, la nación siempre ha sido un proceso difícil. Cuando vino el Mesías, ¿no estaban oprimidos? Lógico que sí. Aunque no eran esclavos, pero tenían que pagar impuestos a Roma. Y eso duele. Estaban bajo el yugo Eso, de Roma. amén. Eso duele, eso duele bastante. Un judío una vez me preguntó, pero si Jesús, si Jesús es el Mesías, me decía que entonces ¿por qué él no liberó en su tiempo a Israel? Porque así está escrito en la Escritura. Yo le dije, pero ¿cómo va a liberar a una persona que está, y el primero que todo, cuando Israel no estaba completo, segundo, cuando Yehudá o Judá todavía estaba en sus pecados, primero tienen que pagar por sus pecados, transformarlo y después el pueblo sí ya, reunir el pueblo y después ahí sí. Amén. Yo vi un video de una respuesta que le da un judío a un pastor, ¿verdad? Y meditando y orando en eso, para entender eso, me pareció como que falta de sabiduría del pastor preguntarle a alguien lo que él sabe que le va a contestar. ¿Para qué voy a preguntarle yo a un rabino qué piensa del Mesías cuando eso está escrito ya? Ya eso se sabe. ¿Por qué mejor no le pregunto, oye, explícame cómo ustedes explican cómo se van a cumplir todas esas profecías? Explícame cómo Dios va a restaurar a Israel. Sí. En Belén casi no hay ni judíos y ahí van a ser Mesías según la palabra de Dios. Explícame cómo ustedes ven la proyección de todas las promesas de Dios para la restauración de Israel. ¿Ustedes están esperando un Mesías para ustedes solamente los judíos o para todo Israel? ¿Dónde están las 10 tribus esparcidas? ¿Cómo se van a reconocer? ¿Quién las va a reconocer? O sea, me parece a mí una falta de sabiduría de este pastor, a menos que lo que él hubiera querido hacer era apoyar el concepto del rabino. Puede ser, yo creo que no, lo que pasa es que los pastores no han entrado, no tienen conocimiento que nosotros tenemos ahora, por eso él hizo esa pregunta. Pero el efecto que hizo más daño que bien. Es lógico. Claro. Amén. Fíjense el montón de cristianos que dicen, ahora ¿cómo yo resuelvo esto? Y eso los judíos lo ponen como que la victoria del rabino sobre el cristianismo. Wow. Hay varias versiones de ese video. Claro, porque los pastores no conocen lo que tienen en las manos. Una vez más, porque todo lo hacemos que en sentimentalismo y emocionalismo. Me dejó un poquito inquietado de la forma como lo encara. Dice, dígame honestamente. Claramente él le respondió lo que tenía que responderle. Y pues no pasó mayor eso. Ahora, el punto es, hay que preguntarles lo que ellos no dicen. Amén. Porque ellos tienen que explicar. Si ellos creen realmente que hay un Mesías, pues explícame cómo se van a cumplir esas promesas, según ustedes. Amén. Y a ver qué contestan, a ver. Hay otros que salen y que el Mesías no cumplió las profecías acerca de lo que es el Mesías. Y una vez yo le dije a uno de esos, ¿y cuáles son esas profecías? Y la mayoría que citó fueron lo que Rambam dice. Y yo le digo, ¿y acaso eso es la Torah? ¿Y acaso eso es la Torah? Amén, mis hermanos. Realmente la falta de conocimiento, como dice la Biblia, nos mata. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aquí sabemos que va a ser de la tribu de Judá. Ya sabemos que de la tribu de Judá vendrá el Mesías, vendrá Silo. Pero ¿de qué familia de la tribu de Judá iba a venir? Por eso el Mesías dijo, he venido para hacer tu voluntad, para que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Dios había revelado en todas estas profecías una gran cantidad de aspectos de la vida del Mesías, que se cumplieron cada una de ellas. Amén. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 12 dice, cuando tus días, es una promesa que Dios le hace a David. Amén. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Amén. Ahora, el punto aquí es, claramente es una referencia a ¿quién?
No a Salomón, porque aquí está diciendo algo que es bien interesante. Dice, porque Salomón fue levantado después de muerto David o antes de morir. Antes de morir. David mismo lo coronó como rey. Y aquí está diciendo después que tú duermas. Amén. A veces tiene sus detallitos ahí que tenemos que mirar. Amén. Dice después que cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, cuando tú estés muerto. En otras palabras. Sí, wow. ¿Sí me entiende? Y si uno no le presta atención a eso, facilito lo corchan a uno, y más sobre todo los judíos. Claro. Porque hay otro versículo que sí se refiere a Salomón. Amén. Entonces, recuerde que dentro de las cosas que se hablan, Dios hablaba cosas actuales y cosas de futuro. Amén. Y ahí es donde hay que discernir qué era actual en ese momento, porque David lo recibió, y qué era una promesa a futuro. Amén. Y claramente esta está hablando de una simiente de David que va a venir después que él esté muerto ya. Amén. Debemos observar que esta promesa es hecha a David para después de su muerte. Por lo tanto, no se refiere a Salomón, a quien David coronó como rey antes de morir. Amén. Vamos ahora a Miqueas 5:2. Todo esto tiene que ver, son tres que tomé para... Hay muchas promesas y profecías acerca del Mesías, pero solamente tomé tres. Amén. Para mostrar tres cosas. De qué tribu iba a venir, de qué familia de esa tribu y en qué lugar iban a nacer. Amén. Miqueas 5:2 que dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Amén. O sea que ese gobernante iba a nacer ¿dónde? En Belén, casa de pan. Amén. Y dice que, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Claramente sabemos que el Mesías es el Dabar de Dios. Y el Dabar de Dios existe desde que existe Dios. No tiene principio. Amén. Se originó en Dios. No hay día, no hay fecha para eso. Amén. Y existe porque desde el momento que Dios habló, ahí está el Dabar. Amén. Algunas personas lo ven como, lo interpretan de otra manera. Amén. Dice, por tanto, versículo 3, Él los abandonará hasta el tiempo de que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Claramente, aquí vemos que ahí en este mismo versículo hay cosas actuales, y cosas contemporáneas y cosas a futuro. ¿Verdad? Sabemos que van a ser en Belén. Sabemos que Judá tiene que haber un tiempo de abandono. Y luego entonces vendría el Mesías. Y eso ocurrió. Realmente, ¿ustedes creen que los años que vivió Yehudá, después que regresó a Babilonia, toda la opresión que vivió y todo eso, fue algo que fue glorioso para ellos? No, fue tiempos donde tuvieron que luchar con sus propias manos y Dios estuvo con ellos, pero fueron abandonados por un tiempo. Amén. Dice que hay que entender que Yehudá, aquí hay un punto importante en esta profecía. No solamente dónde iban a nacer, sino la misión del Mesías. ¿Cuál es la misión de ese ser que va a nacer en Belén? Según Miqueas. De traer a los esparcidos. No, antes de eso. Ser gobernante. ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos en cuenta eso? Porque es lo que los judíos siempre han rebatido. Él no fue rey. Él no gobernó. Y es verdad, el Mesías en su aparición no gobernó. No se sentó en el trono. No se sentó ni siquiera en el Sanedrín. Pero Dios dice que Él va a ser gobernante. Amén. Entonces claramente la profecía apunta, no tiene tiempo. Está la profecía de que va a ser gobernante, pero no dice cuándo. Sí, futuro. Amén. Pero como está cerca, o sea, como está a punto la profecía, la gente cree, o esta gente dice... Claro, dice, no, cuando nazca, entonces ¿qué va a gobernar? Sí, No, pero, Dios sí, dice... pero aquí no dice cuando nazca, aquí dice que nacerá en Belén. Belén, ajá.
Y después dice, y gobernará. Y será gobernante. Y será gobernante. No dice, y será Y gobernará. No dice Amén. eso. Ese es el punto. Sí, Hay un será, hay una cosa sí. que no tiene especificación de tiempo. Ese es el punto de las promesas, que las promesas traían ciertas revelaciones, pero no eran específicas en cuanto a tiempos y lugares y cosas así. Algunas sí, hermano. Por eso entonces que la descendencia de los judíos no creyeron en el Mesías, porque ellos, como no ha nacido para ellos que... No, Claro, ellos esperan un gobernante. esperan que va a nacer y va a gobernar. Ellos esperan a alguien que venga a libertarlos, que venga a darles gloria, que venga a ponerlos por encima de todas las naciones. Eso es lo que están esperando ellos. Pero como el Mesías no hizo eso en su venida, entonces por eso no lo vieron como que era el Mesías. Pero esta vez que venga, si viene a gobernar. Claro que sí, a reinar. Definitivamente. Amén. Ahora, fíjese bien que la promesa, si estudiamos la promesa que el malach, que el ángel le dio a María, ¿qué decía? Que nacerá un hijo y le dará el trono de David su padre. Ok, pero no le dice cuándo. Ahora, si el hijo vino, pero no se sentó en el trono de David. Amén. Realmente, ¿qué pensó María y qué pensaron todos sus familiares? Bueno, ¿y no dijeron que él iba a sentarse en el trono? De aquí podrá salir algo bueno sobre lo que... Al contrario, ¿verdad? Se cuestionaron acerca de Sí. de dónde estaba, aunque él ya estaba en otro lugar. No está hablando de Belén, sino de Galilea, de Nazaret. Amén. Entonces, claramente, esa promesa aún está por cumplirse. Ahora, es importante tener esa promesa porque el cumplimiento de esa promesa es que va a traer muchas otras promesas que tampoco se han cumplido. Amén. Y es ahí donde uno debe preguntarle a un judío, bueno, explícame tú cómo se cumplirán todas estas promesas. Amén. No preguntarle lo que ya sabemos. Ellos no creen, no lo aceptan. Ya han formado 100 objeciones para decir que él no es. Pero el punto es, no me muestres por qué tú no crees. Muéstrame cómo tú dices que eso se va a cumplir. Y estás preparado con todas las promesas que hay. Y diga, explícame esta, y explícame esta otra, y explícame esta otra, a ver qué respuesta dan. Amén. Porque es fácil negar lo que ya existió, pero explicar lo que no ha sucedido, no, ya tiene otro contexto. Amén. No, sobre todo que las probabilidades ya no pueden. ¿Ah? Porque la mayoría de estas profecías hoy en día ya, o sea, en probabilidad no se puede, no hay cómo. No hay Amén. cómo. Algo que yo quisiera preguntarle a un judío rabino que tenga realmente fama de conocimiento, es decirle, bueno, ¿por qué toda familia judía espera que el Mesías nazca de él? ¿No dice la Escritura que ha de nacer del linaje de David? ¿O es que todos los judíos son linaje de David? Amén. ¿Y cómo lo pueden demostrar? Amén. Hay cosas que uno también puede clavarles el clavito ahí para que ellos... Pero ellos dicen, yo escuché de un rabino decir de que ellos tienen y conocen a familias que ellos saben que vienen directo del linaje de David. Pero entonces, ¿por qué le enseñan a todo judío que Exacto, es ahí donde viene tenga la muchos cultura, hijos para que... porque la mayoría piensan eso, para Claro. lo que te está diciendo. Pero hace ya un tiempo atrás, yo diría como ya unos 6 meses, estaba escuchando un rabino decir eso. Pero yo cuando este hombre estaba diciendo eso, yo también sí ya se me puso en la cabeza, pero entonces ¿por qué exigen o le dicen a su misma gente Bueno. que tenga repleto, o sea, un montón de hijos? Para ver de O cuántos hijos. es un engaño, claramente. Yo creo que es un engaño, básicamente, porque a la hora de la verdad lo tienen y que súper escondido. Según ellos no lo revelan para que no le caigan encima y los maten. Ya. Y yo me quedo, ¿cómo? Pero si él dice que es gobernante, va a ser un gobernante. Exacto, o sea, yo digo, o sea, espérate un momento, o sea, que estás dependiendo de tu fuerza para que la profecía del Eterno se cumpla. Pues me parece también un poco como que descabellado. Ahora, ¿qué profecías faltan por cumplirse? Una que es más sobresaliente es la herencia de la tierra. Todo Israel debe heredar la tierra. Todo aquel que sea considerado o que sea redimido por Dios y sea resucitado por Dios, tendrá herencia en Israel. Amén. Dios también habla del traslado de toda esa gente a Israel. Póngase a pensar, si la Biblia dice que la descendencia de Efraín sería como la arena del mar, vaya usted cuenta de la arena. ¿Cómo van a caber todos ellos en esa nación? Pero eso es antes de la redención final o
En la redención. En la redención. En la redención. Amén. En la redención. Antes no va a haber, no. Sí. Pero en lo que dice ahí de que Israel será como la arena del mar, pero más abajito en este versículo dice, pero tan solo los remanentes serán salvos. ¿En esa profecía dice eso? No, eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Amén. Romano. Digamos, que solo remanente será salvo. Claro. ¿Está hablando de todo Israel o está hablando de alguna tribu específica? Bueno, Parece que No, no tiene tribu específica. ok. El punto es que no se dice cuál es la cantidad de gente. No. Amén. Y yo no creo que van a ser unos miles. Amén. Aún así, que no sean como la arena del mar todos, pero la cantidad de gente que va a ser redimida no creo que va a ser poca. Amén. Claro, imagínense todo, que nos dan cuenta de todos los siglos hasta ahora. Imagínate, ¿qué pasará con la gente que no es creyente que vive en la tierra de Israel cuando venga el Mesías? Él se preguntaba, esa gente. ¿Será que los van a dejar allí o los van a sacar de taquito? Solo Dios sabe, ¿ok? Ay, yo soy quítese. A ver si valen las objeciones de los palestinos, de que es que nosotros nacimos en esta tierra es nuestra. A ver. Ok, mis hermanos. Pero Falta la resurrección de los muertos. Amén, perdón. Exactamente. Sí, correcto. Lo que iba a pensar, todos los que murieron y van a resucitar porque son millonarios. Que van a Falta la adquisición de la herencia. Falta el reinado de paz, que no ha habido todavía. Amén. Y luego el fin de todo lo que vendrá. Amén.